Supercrack Estrella presenta. Malachi Martín, el hombre que habló de Nibiru por última vez. Ya sabemos que son más de 20 años hablando de Nibiru, y la gente ya está cansada de este tema. Yo mismo en mi canal tenía este tema un poco apartado, pero entonces empecé a recibir noticias de que la élite de ricos de Estados Unidos y del mundo se está mudando a Nueva Zelanda, y empecé a hacerme preguntas. Luego ocurrió este incendio de California y me dije que esto podría ser una razón más para que los ricos se muden a Nueva Zelanda. Y al final surge la pregunta: ¿tendrá todo esto que ver con Nibiru? No lo sabemos, puede que sea otra cosa, pero lo bueno que tiene YouTube es que podemos contarlas, y luego tú puedes creer o no creer. Aunque a partir de enero del 2019 puede que esto cambie, lo que hace preguntarnos que quizás no estábamos tan equivocados. ¿No? Charleston, Carolina del Sur, se dice que tiene más espíritus errantes que cualquier otra ciudad en América, y es un principal reclamo para los amantes de las leyendas fantasmagóricas. Los especialistas del tema paranormal que han visitado Charleston, la apuntan como punto caliente de actividad paranormal. Toda la tragedia que ocurrió aquí, a lo largo de los años, ha creado una abundancia de espíritus inquietos. Pero hay una razón para que Charleston, Carolina del Sur tenga más espíritus errantes que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Y para saber por qué ocurren estos fenómenos más aquí que en cualquier otro lugar, hay que remontarse al año 1963. En el libro El último Papa, nos cuenta una historia real, ocurrida aquí en Charleston, Carolina del Sur. Su libro empieza con una vívida descripción de una misa negra sacrílega celebrada en 1963 en Charleston, Carolina del Sur. El autor del libro es nada más y nada menos que Malachi Martín. ¿Quién fue el padre Malachi Martín? Fue un sacerdote que trabajó con los más altos dignatarios de la Iglesia Católica, tuvo 3 doctorados y acceso directo al Papa. Eminente teólogo, ex jesuita y profesor en el Instituto Bíblico Obispal del Vaticano. Es el autor de varios libros exitosos: El Vaticano, El último cónclave, El rehén del diablo, Los jesuitas y The Wind Sweat House, El último papa, entre otros. En Lovaina recibió 3 doctorados en idiomas semíticos, arqueología e historia oriental. Fue exorcista por más de 20 años del Vaticano. Estudió también en Oxford y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. De 1958 a 1964 fue oficial de la Curia Romana, donde llegó a desempeñar el cargo de secretario del renombrado cardenal jesuita Agustín Bea. Fue uno de los que leyó el famoso Tercer Secreto de Fátima. En los años 60, después de dejar, escandalizado por las reformas, su trabajo en el Vaticano, obtuvo dispensa de sus votos y se radicó en Estados Unidos. Celebraba la Santa Misa en privado, y se mostraba muy preocupado con los cambios en la Iglesia a partir del Vaticano II. Su último libro, de 1996, que es una novela titulada Wind Sweat House, El último Papa, describe las intrigas políticas y religiosas de un pequeño grupo de miembros del Vaticano, que ocupan altos cargos y trabajan para que la Iglesia Católica acepte el nuevo orden mundial. La novela revela los esfuerzos de altos prelados para subvertir al Papa y la Iglesia, los cuales no dudan en asesinar, chantajear, y practicar el satanismo. El P. Martín elogiaba públicamente a Monseñor Lefebvre. Falleció en 1999. El último Papa. El libro que pudo haberle costado la vida al P. Malachi Martín por todos los secretos que se revelan en el del Vaticano. Entrevista al P. Martín por John F. McManus, editor del The New American. Pregunta: usted dice que su libro no es ni ficción ni realidad, sino un trabajo de hechos. ¿Qué quiere decir con eso? Respuesta: Wind Sweat House es una novela. Pero en un 85% se basa en hechos reales, y muchos de los personajes que aparecen en ella son reales, aunque les haya dado nombres de ficción. Hay también algunas personas vivas que menciono, como Mikhail Gorbachev, que es el mismo de la realidad. Y unos pocos personajes clave que son realmente una composición de varias personas reales. Pregunta: usted abandonó los jesuitas y la vida sacerdotal ordinaria hace más de 30 años. En aquel tiempo usted estaba destinado en el Vaticano como persona de confianza del Papa Juan XXIII y del cardenal Agustín Bea. ¿Qué causó que usted se fuera? Respuesta: cada vez me era más difícil ver a Cristo en alguno de mis superiores inmediatos. No había causa liberal que el cardenal Bea no persiguiera. Incluso entonces percibía al jefe de los jesuitas de esa época, el padre Jean-Baptiste Janssens, como enemigo de la fe. Mis colegas creían que el juramento formal contra el modernismo, requerido entonces de cada sacerdote pero posteriormente descartado, era una broma. Ese juramento nos obligaba a oponernos a la renovación del dogma.
En esencia, el modernismo sostiene que los dogmas cambian. Un absurdo total. ¿No podía seguir prestándome a esa subversión? Pregunta. Entonces usted abandonó los jesuitas. Pero eso no le liberó a usted de sus obligaciones como sacerdote. ¿Cuál es su estatus actual? Respuesta. A petición mía, el Papa Pablo VI me concedió un estatus universal por el cual no estaría bajo la supervisión de ningún obispo. No me visto como un sacerdote y no ocupo ningún puesto sacerdotal. Pero aún soy un sacerdote. Pregunta. ¿Cuando usted quiso marcharse hubo algún intento de retenerlo? Respuesta. Sí, me dijeron que podía llegar a cardenal, que tenía conocimientos bíblicos, facilidad con los idiomas, juventud, buena salud, buena memoria, y todo ello me situaba como candidato para ser promocionado. Pero no quise quedarme porque veía que la fe estaba siendo comprometida por muchos. Pregunta. Su libro empieza con una vívida descripción de una misa negra sacrílega celebrada en 1963 en Charleston, Carolina del Sur. ¿Ocurrió eso realmente? Respuesta. Sí, sucedió. Y también es un hecho que participaron altos cargos eclesiásticos del Vaticano por teléfono. La mujer joven forzada en el ritual satánico aún vive, y felizmente ha sido capaz de casarse y de llevar una vida normal. Ella dio los detalles del suceso. Pregunta. ¿Usted se refiere a uno de sus principales personajes como el Papa Eslavo y otro como el cardenal de la ciudad secular? ¿Se refiere usted al Papa Juan Pablo II y al difunto cardenal Joseph Bernardin de Chicago? Respuesta. No puedo confirmar esas especulaciones. He escrito un libro factual, no es un documental. Hay por ahí un glosario que supuestamente da los nombres reales de docenas de mis personajes. Pregunta. En su libro usted dice que influencias subversivas en las posiciones clericales más elevadas de la Iglesia están trabajando para traer un nuevo orden mundial. ¿Qué quiere usted decir con nuevo orden mundial? Respuesta. En su forma completamente planeada, habrá una globalización monetaria, y el flujo de capital y mercancías será gestionado por una entidad central única, como el Banco de Compensaciones Internacionales de Suiza. Cualquier nación que no se someta al sistema globalizado perecerá. Adicionalmente, habrá unas Naciones Unidas expandidas que extenderá su nueva estructura ética. Esto reemplazará a los 10 mandamientos y será la base de una nueva religión universal sin Dios. Todos los cristianos, sobre todo los católicos, serán forzados a soportar un martirio en el que se les requerirá abandonar todo lo que crean, serán presionados a que acepten la nueva forma del Estado con su nueva religión. Este nuevo orden mundial no estará centrado en un grupo de edificios desde los que los emisarios saldrán a dar órdenes al mundo. Habrá legislaciones nacionales, pero los gobiernos del mundo estarán dirigidos por quienes estén en la cima. Pregunta. ¿Prevé usted represión física en este nuevo orden mundial? Respuesta. Sí, aunque de un nuevo tipo. Las fuerzas determinadas a conseguir el poder total ciertamente crearán campos de detención, pero los individuos enviados a ellos serán siempre víctimas de procedimientos completamente legales. Serán declarados culpables de romper la ley. El padre Malachi Martín fue asesinado por el diablo. Un agente de la CIA revela cómo murió el escritor de bestsellers y exorcista de fama mundial padre Malachi Martín. Ahora un exagente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ha revelado cómo murió el P. Martín. Fue empujado a su muerte tiempo después que una niña de 4 años poseída por el diablo le hablara. Un exagente de la CIA ha revelado ahora cómo murió el padre Malachi Martín, el consejero papal que dejó la falsa iglesia para convertirse en un sacerdote católico tradicional, autor de bestsellers y vaticanista. El P. Martín fue también un exorcista de renombre mundial, que inspiró la película El Exorcista de 1973. El agente Robert Barrow, que también era conductor del padre Martín, dijo que el exorcista fue empujado a su muerte por una caída después de que una niña poseída le habló, y tiempo después fue empujado por una fuerza invisible, causando un traumatismo mortal en la cabeza al sacerdote de 78 años. En 1999, el P. Martín debía llevar a cabo un exorcismo en una niña estadounidense de 4 años que se decía estaba poseída. Cuando el P. Martín llegó a la casa en Connecticut, la familia ya estaba allí, y la niña se acercó al sacerdote y dijo, «Así que tú eres Malachi Martín, ¿y crees que puedes ayudarla?». De esta forma el diablo habló a través de la chica poseída. El conductor declaró que dicho encuentro fue lo más inquietante que había visto en su vida. Parte de la información para este comentario proviene del diario británico Daily Mail. Verdaderos católicos.
El padre Malachi Martín fue un sacerdote valeroso que, cuando vio el satanismo practicado en el Vaticano de Montini Pablo VI, abandonó la orden de los jesuitas, que en ese momento había sido tomada por los comunistas practicantes de la asesina teología de la liberación. Luego se convirtió en un sacerdote católico tradicional e independiente, como había sido ordenado, y se mudó a los Estados Unidos, donde escribió varios libros bestsellers en los que exponía la corrupción de la pseudo-iglesia, y apareció en numerosos programas de radio y televisión explicando la fe católica tradicional. El padre Malachi Martín trabajó con los más altos de la Iglesia Católica, tuvo 3 doctorados y acceso directo al Papa. Él explicó en 1997 que el cuerpo celeste que se nos acerca causará la muerte de millones durante su cruce dentro de 5 a 10 años. Dijo que buscáramos en los cielos la señal de sentencia inminente. Si esto se hubiera cumplido en el 2007 todo se habría acabado para la Tierra, pero no ocurrió nada. Siempre cabe la duda si los datos que manejaba estaban manipulados por el Vaticano. Quiero decir que quizás él fue engañado con la fecha real. La señal será en forma de una cruz y todos lo verán. Se dice que el planeta X parece una cruz roja en el cielo, al principio, cuando aparece. También, Malachi Martín ha leído El tercer secreto de Fátima, de lo cual no hablaría en el aire con Arbel. Le preguntó, ¿perecerían millones de personas? Malachi contestó, es peor que eso, es todavía peor de lo que se pueden imaginar. El Vaticano posee su propio telescopio llamado BAT, Telescopio de Tecnología Avanzada del Vaticano, que es operado desde el Observatorio del Monte Graham, localizado en Sea, Arizona. El propósito del Observatorio Internacional de Monte Graham se explica en una entrevista con Arbel. El currículo del padre Malachi Martín. El eminente teólogo, experto en la Iglesia Católica, ex jesuita y profesor en el Instituto Bíblico Obispal del Vaticano, es el autor de libros exitosos, El Vaticano, El Último Cónclave, El Rehén del Diablo, y Los Jesuitas. Él estaba especializado en teología en Louvaina. Allí recibió doctorados en idiomas semíticos, arqueología e historia oriental. Como consecuencia estudió en Oxford y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. De 1958 a 1964 sirvió en Roma, donde era un allegado al renombrado cardenal jesuita Agustín Bea y al Papa Juan XXIII. Martín falleció a finales de 1999. Algunos creen que su muerte fue resultado de la develación del planeta entrante y que el Vaticano no quiso revelar que Ajenjo, el nombre bíblico para el planeta 10, también estaba atado al tercer secreto de Fátima. El controvertido sacerdote católico Malachi Martín no vive en una rectoría, seminario, o cualquier otro lugar para clérigos. En los años 60, después de dejar su trabajo en el Vaticano, obtuvo dispensa de sus votos como miembro de los jesuitas y comenzó a vivir como un seglar con aprobación canónica. El padre Martín aún es católico y da la misa en privado, pero está muy preocupado con la total alteración de prácticamente todo lo católico en las últimas 3 décadas. Su libro más reciente, una novela titulada Windsweet House, publicada por Doubleday en 1996, describe las intrigas políticas y religiosas de un pequeño grupo de miembros del Vaticano que ocupan altos cargos y trabajan para que la Iglesia Católica acepte el nuevo orden mundial. La novela describe los esfuerzos de cardenales desleales que trabajan febrilmente para subvertir al Papa y la Iglesia, y no dudan en asesinar, chantajear, y practicar el satanismo. Pero el padre Martín falleció súbitamente en 1999, y muchos piensan que quisieron silenciar al jesuita que se fue de la lengua, ya que la hecatombe que se oculta en el tercer secreto de Fátima podría estar relacionada con el planeta X. Pocas personas saben que el telescopio espacial Hubble tiene un hermano gemelo secreto, el Sciole 12. Pero este solo es uno de los ojos secretos con los que el Vaticano vigila el cielo. El Vaticano realiza el seguimiento de los movimientos de Hercóbulus, fundamentalmente desde 2 bases secretas vaticanas de exploración espacial, convenientemente camufladas. Una de ellas se encuentra en Chile, y la otra en Alaska. Estos 2 observatorios secretos vaticanos están manejados exclusivamente por la sección de científicos astrónomos de la Orden de los Jesuitas. Ya en tiempos del Papa Pío XII, el SIF, Servicio Secreto Vaticano, estaba al corriente de la aproximación hacia la Tierra de un planeta que implicaba serios peligros. Fue por ello que en los primeros años de la década de 1990, el Vaticano puso en marcha el programa espacial Siloe, una misión secreta que formaba parte de un gran proyecto espacial vaticano más amplio, denominado Querigma. Para el programa secreto espacial del Vaticano Siloe, fue construida en secreto una nave sonda dentro del Área 51, lejos de las miradas de los científicos civiles de la NASA, que podrían filtrar la información hacia el público.
Para el lanzamiento de la sonda Vaticana Siloe al espacio, con la misión de búsqueda del planeta décimo, no se utilizó ningún cohete de la NASA, sino que fue llevada al espacio por un avión militar supersecreto Aurora, que es un tipo de aeronave que puede salir de la atmósfera de la Tierra y viajar por el espacio. El avión espacial supersecreto Aurora es utilizado para las misiones Secretum Omega del Vaticano. Así salió al espacio la nave sonda Vaticana Siloe, sin pasar siquiera por la NASA. El proyecto ultrasecreto Aurora tiene su propio departamento militar, y su propio presupuesto, dentro del gobierno estadounidense, al más alto nivel. El objetivo de la nave Siloe fue aproximarse a Nibiru y fotografiar el cuerpo celeste. Una vez realizada la primera fase de la misión, la nave Siloe invirtió de nuevo su rumbo y se acercó a la Tierra para transmitir sus imágenes a la base de observación espacial del Vaticano en Alaska, la cual empezó a recibir la información de Siloe en octubre de 1995. Las tomas fotográficas de la nave Vaticana revelaron la realidad de un planeta de dimensiones enormes en rumbo de aproximación hacia la Tierra. Esta información secreta se consideró muy peligrosa, ordenándose inmediatamente desde el Vaticano la clasificación de Secretum Omega con nivel 1, es decir, el máximo secreto, para el expediente Vaticano Nibiru. ¿Es Hercóbulus una intoxicación vaticana y de las sociedades secretas? Se ha intentado asociar al planeta décimo con Ajenjo, el cuerpo celeste del que se habla en la Biblia en el libro de Apocalipsis. Pero Ajenjo es descrito en Apocalipsis más bien como la caída de un gran meteorito a la Tierra, y no como un planeta que se acerca y que después pasa de largo, causando ciertos desequilibrios. Ambos casos no coinciden como si fueran el mismo caso. De hecho, en los supuestos informes del SIF, Servicio Secreto Vaticano, previos al envío de la nave Siloe, se hablaba que dicho planeta, Hercóbulus, estaba habitado por seres extraterrestres muy belicosos para los habitantes de la Tierra. Pero si el planeta décimo se ha descrito como un cuerpo tóxico, ardiente, que va sembrando lluvias de bolas de fuego y de nubes venenosas de polvo rojo, piedras y rocas, entonces no tiene cabida alguna en ese supuesto planeta ningún tipo de vida para civilización alguna. Esta contradicción, además de la procedencia de la fuente, el Vaticano, nos pone en guardia acerca del asunto del planeta X. La densa masa del planeta décimo, el alto magnetismo cargado de plasma y la densidad es tal que rompen la superficie de cada planeta por el que pasa. La actividad volcánica y sísmica comienza a cambiar de 3 a 4 décadas antes de cada cruce. Desde 1996, el clima tradicional ha cambiado dramáticamente, rompiendo todos los climas registrados regularmente. La información del aumento de temblores, casualidades volcánicas y cambios electromagnéticos están siendo mantenidos fuera de los medios de comunicación, tanto como les es posible. El clima solo puede ser falsamente culpado del calentamiento global y los ciclos solares, pero no el retumbar de la Tierra y los amplios cambios del sistema solar al mismo tiempo. El 99% del universo está hecho de plasma cargado a nivel atómico. Los planetas están densamente cargados de esferas de plasma. El acercamiento del planeta décimo está enviando en ondas una tremenda cantidad de partículas de energía plasmática, eléctricamente cargadas hacia todos los planetas en nuestro sistema solar a través de las líneas o la rejilla del campo magnético filamentario que intercruza el universo. El universo entero es una red conectada de electricidad y el plasma es el conductor. Los medios de comunicación le habrán hecho creer que la contaminación de nuestra civilización industrial es la causa de los cambios climáticos, o que ha causado el recalentamiento global durante los últimos años. Puesto que todos los planetas en nuestro sistema solar los están experimentando cambios dramáticos, ¿cómo puede cualquiera de estos factores puede ser culpado en nuestras acciones irresponsables aquí en la Tierra? ¿Por qué no mencionan los cambios sísmicos y volcánicos que están ocurriendo simultáneamente? ¿Por qué mostrarían las capas de hielo cambios regulares y dramáticos en el clima de la Tierra del pasado? Cuando usted comprenda cómo nuestro Sol y cada planeta en nuestro sistema solar están siendo afectados por el acercamiento del planeta décimo, verá qué ridículo se torna el encubrimiento de los medios de comunicación. ¿Qué países sobrevivirían a una catástrofe natural? Como cada año, la Universidad de Notre Dame ha publicado un ranking con las regiones más y menos vulnerables al cambio climático y a las repercusiones de este. Países menos y más vulnerables. Según el NDGAIN, el país mejor preparado para resistir un desastre natural es Noruega, con una puntuación de 82,7 sobre 100. En palabras de los expertos, todo se debe a que la región cuenta con una gran estabilidad alimentaria, un buen sistema de salud, acceso al agua potable y una excelente infraestructura energética. Este territorio va seguido de Nueva Zelanda, Suecia y Finlandia.
De Noruega he hablado mucho en mi canal de los viajes en el tiempo, pero también de las ciudades bajo tierra que allí se encuentran. Ya hablé como una persona importante de Noruega que no quiere decir quién es, estaba preocupado por el futuro de los noruegos que no podrán bajar a esta ciudad bajo tierra, esto salió en el 2012 y es que son muchos años ya con este tema de Nibiru. Y como podéis ver en este estudio de qué países sobrevivirían a una catástrofe natural, están, redobles de tambor. Nueva Zelanda, el país donde están escapando los ricos del mundo. Las personas más ricas de Estados Unidos han encontrado un refugio en caso de que surja un apocalipsis mundial. Nueva Zelanda. Debido a su remota ubicación, el país de Oceanía es considerado el lugar ideal para huir de una guerra nuclear o una epidemia masiva. Recordemos que en el libro de 1984 de Orwell, nos habla de un nuevo orden mundial establecido en Oceanía, que es donde está Nueva Zelanda. Así que recordemos 1984-2019. El mundo de Orwell está ya aquí. En 2019 no vuelan aún los coches de Blade Runner, ni los humanos se cultivan como en un mundo feliz, ni los bomberos se dedican a quemar pilas de libros, como en Fahrenheit 451, pero estamos más cerca que nunca de 1984, la fantasía distópica de George Orwell tan solo 33 años después. Tanto es así que su libro, una crítica despiadada del estalinismo y el fascismo publicada en 1949, se ha convertido en el sorprendente best-seller de la primera semana de la América de Donald Trump. Es número 1 en las listas de Amazon.com y el 16 en su versión española. Hasta un 10.000% han aumentado sus ventas en Estados Unidos. Como si fuera un libro de autoayuda de lo que está por venir, un manual de instrucciones de los nuevos tiempos. ¿Qué describe Orwell en él que resulta tan perturbador? Un estado totalitario posnuclear en el futuro que se parece, en algunos aspectos, al mundo que se va dibujando a trazos. El protagonista, Winston Smith, trabaja en el Ministerio de la Verdad cambiando no los hechos presentes, sino los pasados. Se modifican los viejos titulares y los recuerdos para así manipular a la población, que bebe un brebaje infecto llamado Ginebra de la Victoria. Por encima de él siempre se sitúa el gran hermano, el guardián de la sociedad y el juez supremo que todo lo ve sin descanso en cámaras repartidas entre las calles, las casas y los lugares de trabajo. Londres, la ciudad oscura donde el autor desarrolla esta ficción, es bombardeada sin que se sepa quién ni dónde se tiran las bombas. Un lema se repite en los carteles del régimen de partido único: guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. El país en el que vive el protagonista se denomina Franja Aérea número 11, forma parte de Eurasia y está en guerra con Oceanía, aunque las alianzas cambian continuamente para comenzar otro conflicto con Asia Oriental. Cuando esto sucede, Winston y sus compañeros tienen que cambiar todos los titulares referentes al enemigo y convertirlo en aliado. Así se reescribe el pasado y se fabrica la posverdad, la nueva palabra de moda. Hoy sucede algo parecido. Trump reconfigura sus amistades con Rusia, su nuevo aliado, y se aleja de la Unión Europea. Las similitudes con la terrorífica obra maestra de Orwell son numerosas. El uso impuesto de una neolengua que busca un constante lavado de cerebro para evitar la vida interior y el libre pensamiento. En su búsqueda de la manipulación total de la población, el régimen decide qué es cierto y qué no lo es. Para controlar cualquier atisbo de rebelión cuenta con la policía del pensamiento. No hace falta que se cometa un delito, basta con pensar en él, es lo que se denomina el crimental. Las palabras tienden a ser olvidadas, cuantas menos, mejor. La vieja lengua es una forma de comunicación a extinguir en ese universo. ¿Hablaba Orwell de los 140 caracteres de Twitter? ¿O de las máquinas que pueden leer tu mente que sabemos que ya existen? En 1984, se cuenta la historia de un hombre llamado Winston Smith, militante de un partido político llamado el IXOC. Nos encontramos en 1984, el partido controla la nación de Oceanía, y la ciudad de Londres en donde se desarrolla la acción, y ha establecido una dictadura con unas características muy particulares. Recordemos que Nueva Zelanda pertenece a Oceanía y pertenece al Reino Unido, Inglaterra. Así que todo este tema de los ricos marchándose a este país Nueva Zelanda, el mismo que nos muestra la novela 1984, es como decirlo, jodido. El partido lo controla todo, existen unos ministerios que se encargan de censurar o modificar todo hecho que perjudique o desacredite al partido. El Ministerio de la Verdad, donde Winston trabaja, se ocupa de las noticias, la educación y las bellas artes, el de la paz, de los asuntos de guerra, el de la abundancia, de la economía, y el del amor de la ley y el orden.
Las personas que están en contra del partido son eliminadas drásticamente, incluso por el más mínimo comentario o por hablar en sueños, por ello existe un fanatismo hacia este que hace que los hijos denuncien a sus propios padres y crean fielmente en las directrices del partido. Además existe una manera de pensar, que consiste en poder mantener dos opiniones al mismo tiempo llamada doble pensar, que el partido justifica como medio para eliminar documentos antiguos y modificar el pasado a su antojo, creyéndose sus propias mentiras. El partido planea incluso eliminar el idioma y crear uno nuevo, llamado neolengua, que está constituido por las menores palabras posibles, eliminando las que resulten inapropiadas a sus propósitos. El partido controla así a las proles, el 80% de la población, que viven en condiciones pésimas sufriendo un duro racionamiento y sin derechos, pero que no se rebelan porque creen vivir bien, o bien porque no se atreven. El país está en guerra, cambia de enemigos, pero el Ingsoc engaña al pueblo haciéndole creer que siempre es el mismo, utilizando la guerra como medio de escape para los problemas y descontentos de la gente. Existe un movimiento de oposición al Ingsoc llamado la Hermandad, liderado por un tal Goldstein, que también es utilizado como cabeza de turco, aunque se desconoce si la organización existe realmente. Los miembros del partido son vigilados mediante unos aparatos, telepantallas, que les observan, graban sus palabras y les bombardean con noticias sobre triunfos del partido. Finalmente existe la figura del Gran Hermano, el líder que lo dirige todo, cuya figura es casi divina y que se supone, vigila todos los movimientos de la gente. La historia comienza cuando Winston entra clandestinamente en una tienda proletaria para comprar un libro en blanco ya que quiere empezar un diario. Se trata de un hombre de unos 39 años que no goza de una excesiva buena salud, está aquejado de varices y parece una persona más anciana, debido a las condiciones de vida que impone el partido. Su trabajo consiste en hacer desaparecer documentos en contra del partido y cambiarlos por otro que lo glorifiquen, un trabajo repetitivo que no le motiva. Winston desconfía del partido y cree que todo es una gran mentira, pero por supuesto no lo manifiesta. Por ello escribe su diario secretamente, donde plasma confusas y diversas ideas. Winston tiene varios camaradas del partido con los que convive, uno es su vecino, el señor Parsons, una persona fanática y estúpida que trabaja con él, el otro es Sime, un empleado muy inteligente, inteligencia, que según opina Winston le costará la vida, que se dedica a la confección de la neolengua. Winston no soporta a ambos, pero convive con ellos. Al día siguiente, durante los 2 minutos de odio, una manifestación diaria en el trabajo contra el enemigo y Goldstein, Winston mira a la cara a un importante dirigente del Ingsoc llamado O'Brien y tiene la impresión de que él está en contra del partido. También ve a una joven militante del partido a la que odia sin razón aparente, solo por su aspecto físico atractivo. En otro viaje a la tienda proletaria, se da cuenta de que la joven le sigue, y piensa que ella es una espía, hasta que un día la joven le da un papel en el que dice, quiere reunirse con él. Extrañamente Winston acude a la cita, en las afueras, donde conoce a la joven. Se llama Julia, y detrás de su apariencia de chica puritana del partido, se esconde una persona que lo odia. Julia cuenta a Winston que quiere mantener relaciones cosa que este acepta, pero lo hacen en secreto ocultando toda relación aparente. A lo largo de la historia Winston va recordando datos acerca de su pasado en el que se le ve como un niño egoísta y malcriado. Julia y Winston regresan a la tienda donde él compró el diario, e intiman con el propietario, un anciano llamado el señor Charrington, que les cuenta cosas acerca del pasado que nadie recuerda y accede a alquilarles una habitación para que Julia y él se vean sin ser observados. Decoran la habitación con cosas antiguas y se reúnen para hablar, hacer el amor, e intercambiar opiniones, y se ve que Julia no entiende realmente, ni quiere, la situación del país, a lo que no ve solución posible, al contrario que Winston que la ve en la revelación de los proles contra el partido. Así pasa el tiempo hasta que un día son convocados por O'Brien en su despacho. Este les sorprende diciendo ser un miembro de la hermandad y les propone unirse a la resistencia, con unas condiciones muy duras sobre las misiones a cumplir. Aceptando, ambos reciben un libro escrito por Goldstein que deberán leer. En sucesivos encuentros en la habitación, Winston lee el libro, que desvela todas las mentiras del Ingsoc y de cómo este modifica el pasado y manipula a las mentes, aunque Winston no aprende nada que no se imaginara, le sirve para poner sus ideas en orden, mientras que a Julia no le interesa en absoluto. Súbitamente, durante una visita son detenidos por la policía del Ministerio del Amor, policía del pensamiento, con la complicidad del señor Charrington que era un espía del partido, que tras apalearlos los conducen a unas celdas, en una especie de prisión.
Cuando Winston despierta, Julia no está, en la celda hay más gente con él, de todas las clases sociales. Sorprendido observa cómo entre ellos está Sime, enviado allí por equivocarse en una definición del diccionario de la neolengua, y como posteriormente llega Parsons, denunciado por su hija, al hablar en sueños en contra del gran hermano. Y volvemos a nuestra realidad, que se está pareciendo mucho a esta de 1984 con la censura en internet, y con los ricos marchando hacia el lugar que nos habla el libro 1984. Esto da mucho pero que mucho que pensar. En los últimos 2 años, 7 empresarios estadounidenses de Silicon Valley adquirieron búnkeres de 150 toneladas, que fueron trasladados a Nueva Zelanda y enterrados allí, informa Olivia Carville, columnista de Bloomberg. Dicen que tal fue la avalancha de ricos que se fueron a esta zona, que ya pusieron freno, y el nuevo país para los ricos podría ser Noruega. Así, el gobierno de Nueva Zelanda tomó la decisión de prohibir a los extranjeros comprar inmuebles en el país, una decisión que entrará en vigor dentro de varios meses, añade Carville. El ex primer ministro neozelandés, John Key, dijo que si uno quiere tener un plan B para el caso de que tenga lugar un Armagedón, esa persona buscará el lugar más remoto con el ambiente más seguro. Si se lo preguntas a Google, te dirá que es Nueva Zelanda. Se conoce como la última parada antes de la Antártida. Mucha gente me dijo que quisieran tener un inmueble en Nueva Zelanda por si el mundo se va al diablo en un santiamén, dijo. La columnista encuentra el origen de ese afán por refugiarse en la cultura estadounidense que comenzó durante la Guerra Fría, cuando los niños tenían que practicar la maniobra de agacharse y cubrirse. A esta guerra la siguieron cultos religiosos apocalípticos y otras profecías, agrega. Lo que diferencia a Silicon Valley es que los que se entretienen con el terror al fin del mundo tienen los medios para poner en acción planes elaborados, cuenta Carville. Al final, Nueva Zelanda podría no ser el lugar idóneo para refugiarse de un posible apocalipsis. Según cuenta Robert Vicino, fabricante de los búnkeres que compran estos millonarios, en caso de que un asteroide caiga en el Pacífico, la isla quedará completamente bajo el agua. Aunque quizás esto tampoco sea un problema, ya que podría haber todo un continente bajo el mar de Nueva Zelanda, un mundo por descubrir. Zelandia, el continente perdido del que forma parte Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se asienta en un continente previo desconocido, sumergido en su mayor parte, en el sur del Océano Pacífico, y que será reconocido con el nombre de Zelandia, han anunciado los científicos. Zelandia es una entidad geológica distinta que cumple todos los criterios para ser considerada un continente: elevación alrededor de un área circundante, geología distintiva, un área bien definida y una corteza mucho más gruesa que la del fondo oceánico, según los investigadores. En un artículo publicado en el Geological Society of America's Journal, XA-Today, los autores explican que Zelandia mide 5 millones de kilómetros cuadrados y se sitúa en un 94% bajo el agua. De todo el territorio, solo 2 masas terrestres se mantienen en la superficie: Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Los investigadores, que pertenecen en su mayoría al Centro Nacional de Investigación Científica de Nueva Zelanda, GNS, han afirmado que Zelandia formó parte del supercontinente Gondwana, pero que se extinguió hace 100 millones de años. El valor científico de clasificar Zelandia como un continente va mucho más allá de añadir un nombre a una lista, escriben. Que un continente pueda estar tan sumergido sin fracturarse hace útil explorar la cohesión y ruptura de la corteza continental, afirman. El principal autor, Nick Mortimer, ha asegurado que los científicos habían estado reuniendo información para probar la existencia de Zelandia durante más de 20 años. Pero sus esfuerzos se habían visto frustrados porque la mayor parte estaba oculta por las olas. Si pudiéramos tirar del cable de los océanos, se vería claramente que tenemos cadenas montañosas y un continente grande, en toda regla, ha explicado a la televisión neozelandesa. Por último, Nueva Zelanda está muy cerca de la Antártida, y en la Antártida dicen se puede ver perfectamente al planeta Nibiru. En el cielo hay un nuevo objeto, un punto rojizo débil anteriormente solo observado por astrónomos, pero después de mayo del 2012 puede ser visto a simple vista en la Antártida. Este sería el planeta oscuro Nibiru. Las probabilidades de la existencia de este planeta en nuestro sistema solar serían ciertas. La NASA solo lo reconoció en 1982. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta El último exorcismo del padre Malachi Martín.
El padre Malachi Martín, autor de bestsellers y exorcista de fama mundial, que inspiró la película El Exorcista de 1973, y valientemente dejó la Iglesia Conciliar en 1964, año en que ésta reemplazó a la Iglesia Católica como iglesia institucional, para convertirse en un sacerdote católico tradicional e independiente en los Estados Unidos. Ahora un exagente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ha revelado cómo murió el P. Martín. Fue empujado a su muerte tiempo después que una niña de 4 años poseída por el diablo le hablara. Un exagente de la CIA ha revelado ahora cómo murió el padre Malachi Martín, el consejero papal que dejó la falsa iglesia para convertirse en un sacerdote católico tradicional, autor de bestsellers y vaticanista. El P. Martín fue también un exorcista de renombre mundial, que inspiró la película El Exorcista de 1973, el agente Robert Marrow, que también era conductor y chofer, aparte de amigo del padre Martín, dijo que el exorcista fue empujado a su muerte por una caída después de que una niña poseída le habló, y tiempo después fue empujado por una fuerza invisible, causando un traumatismo mortal en la cabeza al sacerdote de 78 años. En 1999, el P. Martín debía llevar a cabo un exorcismo en una niña estadounidense de 4 años que se decía estaba poseída. Cuando el P. Martín llegó a la casa en Connecticut, la familia ya estaba allí, y la niña se acercó al sacerdote y dijo: «Así que tú eres Malachi Martín, ¿y crees que puedes ayudarla?». De esta forma el diablo habló a través de la chica poseída. El conductor declaró que dicho encuentro fue lo más inquietante que había visto en su vida. Nunca olvidaré la expresión de su cara, aquella expresión en una niña de solo 4 años era imposible de creer, los pelos se me pusieron como escarpias. Espere a que el padre terminara su exorcismo en la casa. Cuando el padre terminó le pregunté qué tal fue todo, a lo que el padre me respondió que todo fue muy bien, un éxito, la niña ya no estaba poseída. Entonces los padres y aquella niña de 4 años, salieron de la casa dirección al coche, montaron a la niña en el asiento de atrás, la niña bajó la ventanilla del coche y llamó al padre Malachi Martín. El padre estaba un poco sorprendido, y se acercó al coche. Entonces pude ver algo que jamás olvidaré, la niña le lanzó en beso con la mano que me pareció lascivo, impropio, aquello me congeló la sangre. Aquella niña tendrá ahora 24 años. Según el padre jesuita Malachi Martín, un sacerdote muy cultivado y relacionado, uno de los conocedores del tercer secreto de Fátima, y con acceso al Papa, el 29 de junio de 1963, durante el pontificado de Pablo VI, un grupo de importantes eclesiásticos celebraron en la Capilla Paulina del Vaticano un ritual satánico de entronización de Satanás, inaugurando la era de Satanás. Según Malachi, el mismo Papa Pablo VI declaró que el humo de Satanás había entrado en el Vaticano, una afirmación que confirmaron tanto el exorcista Gabriele Amor como un grupo de prelados católicos disidentes llamados los Milenarios. De igual manera, el padre Malachi también sostuvo la existencia de organizaciones satánicas en Estados Unidos que fueron creadas por los prelados. El padre Malachi Martín falleció en 1999, su muerte pasó mayormente inadvertida salvo por aquellos que seguramente emitieron un suspiro de alivio. El sacerdote convertido en novelista tras una ilustre carrera al servicio del cardenal jesuita Agustín Bea antes de pedir que se retiraran sus votos de obediencia y pobreza, Martín mantuvo hasta el final de sus días que se celebraban rituales luciféricos en el Vaticano. El padre Malachi Martín trabajó con los más altos dignatarios de la Iglesia Católica, tuvo 3 doctorados y acceso directo al Papa. Eminente teólogo, experto en la Iglesia Católica, ex jesuita y profesor en el Instituto Bíblico Obispal del Vaticano. Es el autor de libros exitosos: El Vaticano, El Último Cónclave, El Rehén del Diablo, Los Jesuitas y The Wind Sweat House, El Último Papa, entre otros. Él estaba especializado en teología en Lovaina, allí recibió doctorados en idiomas semíticos, arqueología e historia oriental. También exorcista por más de 20 años del Vaticano. Como consecuencia estudió en Oxford y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. De 1958 a 1964 sirvió en Roma, donde era un allegado al renombrado cardenal jesuita Agustín Bea y al Papa Juan XXIII. Las declaraciones más estremecedoras sobre la élite oscura que domina los asuntos de la Iglesia se realizaron en una serie de novelas, ya que el mismo Martín admitía que la mejor manera de transmitir su información era de forma novelada. En The Case of This Blood, 1990 del inglés, Las llaves de esta sangre, el autor describía la presencia de una fuerza maligna en las cancillerías del Vaticano, denominada por los clérigos enterados del asunto como la superfuerza.
De hecho, en los Estados Unidos, usando el cine como fuente de publicidad satánica, metieron esta frase satánica en la película La Guerra de las Galaxias, como que la fuerza te acompañe. Otra novela, Wind Sweat House, 1996, prosigue la alucinante odisea del satanismo en la iglesia, afirmando que el verdadero tercer secreto de Fátima no era sino la advertencia de que el maligno se había infiltrado en el Vaticano, y que se sustentaba de una red de clérigos pedófilos aliados a poderosas sectas satánicas. El padre Malachi falleció súbitamente, y muchos piensan que quisieron silenciar a un jesuita que sabía demasiado y que estaba contando demasiadas cosas. Curiosamente, en la época que apareció muerto, el padre Malachi se encontraba escribiendo un libro en el que denunciaba el papel activo del Vaticano en la construcción del nuevo orden mundial. Recientemente ha salido un documental donde se dice que Malachi Martín cayó de una silla, mientras intentaba coger un libro y que cayó. Su chofer y amigo contó en ese documental que Malachi le llamó por teléfono y le dijo que una fuerza sobrenatural la había empujado. Unos días después murió en el hospital. Muchos son los que piensan que Malachi cayó en una trampa, que aquella niña de 4 no era humana del todo. En una entrevista Malachi Martín dijo: Wind Sweat House, el último papa, está escrito en forma de novela, que es un género literario muy útil. La gente se pregunta qué tanto en este libro es real, qué tanto es imaginación. Y yo siempre les digo que el 85% de los personajes son reales y 95% de los eventos son reales, pero están ocultos en forma novelada. El tema principal, que podría sorprender a mucha gente, es este. La organización llamada la Iglesia Católica Romana, compuesta de cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, que dirige diócesis, parroquias, escuelas, academias e institutos, está en apostasía. Esta es una afirmación muy fuerte. El que es apóstata niega verdades básicas de la fe. Por ejemplo, Dios no existe, no existe el infierno, la gracia divina no existe el pecado personal. En este momento, una considerable mayoría de católicos están en apostasía, y al menos un número considerable de cardenales, obispos, sacerdotes y religiosos están en apostasía. La apostasía actual es peor que la herejía arriana que negaba la divinidad de Cristo. Estamos en una situación terrible donde los hombres de iglesia no creen que Jesús está en el Santísimo Sacramento, ni siquiera creen que Jesús es Dios. Ellos están a cargo de la iglesia. Los líderes de la iglesia conciliar siguen rígidamente el Vaticano II. Están en apostasía, pero muchos no lo saben. Ellos ya no encuentran útil el rosario y no creen en los privilegios de Nuestra Señora. Todo eso se fue. Y lo más terrible es que si se pierde la fe, ni siquiera saben que la perdieron. Como ustedes saben, cualquiera que hable acerca de una conspiración es etiquetado como un loco conspiracionista. Pero tenemos la evidencia que antes del Vaticano II había un plan y algún día podremos publicarlo todo. Nosotros ahora sabemos que había un plan que influenció a Juan XXIII para llamar a un concilio. Una vez que se llamó al concilio, sabemos que cardenales como Suenens de Bélgica y Koenig de Viena se confabularon para cambiar este concilio de ser un concilio católico a lo que se convirtió. Se convirtió en algo que rompió con la tradición de la Iglesia y que produjo los documentos que ahora forman la base de la apostasía universal en la Iglesia Católica Romana. Era un plan cuidadosamente establecido y provino en última instancia de fuentes no católicas. ¿Por qué estos no católicos atacan a la Iglesia Católica? Porque la Iglesia es el único gran obstáculo para realizar sus planes. ¿Qué hacer entonces? Destruirla por dentro, infiltrarla introduciendo algunos cardenales en la logía masónica. Estos cardenales se convertirán en miembros respetables de la logía, luego reclutar obispos y sacerdotes a la logía. Luego introducir la homosexualidad como un modo aceptable de vida para todos, incluyendo sacerdotes. Se hace esto muy cuidadosamente. Y esto es exactamente lo que sucedió. ¿Quién formuló este plan de infiltración en la Iglesia? Tenemos acérrimos enemigos. Ellos ven a la Iglesia Católica Romana como el gran obstáculo para sus planes. En este mundo, o se sirve a Cristo o se sirve a Lucifer, solamente existen estas dos opciones. Y ahora, desgraciadamente, se niega la revelación de Cristo en la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica como organización se está desvaneciendo, y este es uno de los temas de Wind Sweat House. A esto se llama la autodemolición de la Iglesia. En los años 1960 se llevó a cabo esta consagración diabólica. Esta entronización de Satanás dentro del Vaticano es un hecho histórico.
Fue realizado un día particular por un cierto grupo de gente representante de los luciferinos de todo el mundo, fue de hecho realizada y por lo tanto, en un cierto sentido, Lucifer tiene poder en Roma, todavía no se adueña de Roma pero estoy seguro que él espera ser dueño de un papa futuro, como su hombre. El papa actual Juan Pablo II. No es su hombre, pero estoy seguro que espera su futuro papa propio para que la casa sea completamente suya. El único hombre que puede expulsar a Lucifer de Roma es el dueño de la casa, y ese dueño es el papa. Es el papa que debe efectuar el exorcismo, la limpieza de la casa. Y hasta que el exorcismo sea realizado, la situación en la iglesia permanecerá igual, no hay duda alguna. Lucifer es el príncipe y él ahora tiene un lugar dentro de la ciudadela central del Vaticano. Cuando se hacen exorcismos, menores y mayores, los demonios constantemente se burlan de la condición de la iglesia. Ellos dicen, nosotros estamos en San Pedro. En el Vaticano nosotros podemos hablar con quien queramos. Tenemos a nuestros representantes sentados junto a tu papa todos los días. ¿O de qué hablas? Nosotros somos legítimos, ¿cómo te atreves? Nuestro príncipe ha sido entronizado, instalado, y todavía estás en contra de nosotros. ¿Por qué nos persigues? Estoy citando a los demonios ahora. Esto es lo que dicen. Es espantoso. Uno sigue repitiendo el nombre de Jesús y las oraciones y la orden de que salgan. Eventualmente salen, bajo protesta, dicen, somos honrados por cardenales en Francia. El príncipe es adorado por hombres de iglesia, no podemos ser tan malos. ¿Por qué están contra nosotros? Desgraciadamente, es un hecho que sacerdotes y monjas, pero sobre todo prelados, se han convertido en partícipes de los aquelarres y adoran a Satanás, algunos de ellos están destinados a cumplir importantes trabajos. Algunos de ellos están destinados a convertirse en cardenales, lo cual es muy importante, otros son simples obispos o simples sacerdotes. Pero algunos están destinados a ser influyentes y por lo tanto, pueden hacer mucho daño. Y ellos obtienen atención especial. Créanme, ellos obtienen un trato especial, y reciben iluminación. Y conciben medios para hacer lo que deben hacer. Y se vuelven ricos. Y obtienen un trato preferencial. Y agradan a muchos. Luego está esto que es un fenómeno aterrador. Ellos se conocen unos a otros. Hay un olor espiritual. Hay un signo en su frente, o no sé lo que es. Una vez que pertenecen al malo, ellos se conocen entre ellos, incluso si nunca antes se han visto. Y se protegerán y promoverán entre ellos usque ad mortem hasta la muerte. ¿Cuál es su agenda? Es esta. Ellos quieren borrar completamente lo sobrenatural en la enseñanza católica romana, para que nosotros nos convirtamos en seres humanos sin motivación por preocupaciones espirituales, entonces sucumbiremos a sus planes para la humanidad, que son planes nefastos. La iglesia debe predicar que en esta vida solo hay una finalidad realmente importante: ir al cielo. La agenda del nuevo orden dice, olvídalo. Debemos deshacernos de este mito pernicioso. Y nos deshacemos de este mito si hacemos nuestro el magisterio central, y este es el Papa, debemos tener el papado. Debemos corromper al Papa. Debemos tener al Papa de nuestro lado. Y eventualmente uno de ellos será elegido como Papa, por lo que será completamente obediente. En Windsweet House, el Dr. Channing, que era abiertamente satanista, dice que ellos tuvieron una gran influencia en la nueva liturgia, claro que la tuvieron. El Dr. Channing es una persona real, pero no revelaré su identidad. Es un luciferino muy importante en el mundo, los luciferinos tuvieron una enorme influencia en la creación de la nueva misa. La agenda luciferina suena democrática y equitativa e imparcial, es gentil e indulgente y permisiva y humana y comprensiva y hace la vida fácil. Pero hay ciertas cosas donde no puede haber compromiso ni discusión. Un objetivo clave del movimiento luciferino es ganar el control total del papado, porque si no tienen el control total sobre este, si tienen solamente un control parcial o parte del gobierno papal, la otra parte irá contra ellos. Deben controlarlo completamente. Hay dos maneras de controlar. O se ejercita el control al dar órdenes directas que son obedecidas, o hacerlo de tal manera que se cumpla su voluntad, sus órdenes, sin que se den cuenta. Una mayoría de los hombres de iglesia piensan que están bien, pero algunos de ellos han perdido la fe. Otros son débiles y no quieren ir contracorriente. No quieren levantarse. Hay muchos que conozco que no cometen ningún pecado grave pero no hacen nada.
Aceptan todo, ellos son casi tan malos como los que conscientemente cumplen las malvadas órdenes de Lucifer. En cuanto al protocolo de renuncia en Windsweet House, este es el punto. Ese papa, el del libro, el que pone todavía trabas a la agenda de los enemigos de la iglesia, es muy permisivo en ciertas cosas, pero está absolutamente en contra de aflojar la prohibición de la iglesia sobre irregularidades morales como el aborto, la contracepción, masturbación, divorcio y segundas nupcias. Esta es una barrera. Es posible que aquella niña a la que el padre Malachi practicó un exorcismo, saliera de alguna base secreta como las que hay en Nuevo México. Nigel Watson, autor de los ovnis. La conexión nazi, dijo. Suena como si estuvieran tratando de traer un montón de cosas separadas para hacer algo completo, pero añadió que la idea de que las bases de los alienígenas o de los platillos voladores estuvieran bajo tierra no era nada nuevo, ya que se remontaba al menos a 1962, cuando Albert Bender, fundador de la Oficina Internacional de Platillos Voladores, International Flying Saucer Bureau, IFS, en Bridgeport, Connecticut, afirmó que los seres extraterrestres lo habían llevado a un cuartel general subterráneo en la Antártida. Él dijo: los escépticos piensan que estas historias son el producto de desinformación maliciosa o fantasías, pero eso no impide que la gente crea en su existencia. Tal vez si todos pasamos bajo ese platillo volador refugio todos podamos creer. Un portavoz del Ministerio de Defensa dijo: no hacemos comentarios sobre asuntos de ovnis. En fin, esa niña tendrá en estos momentos 24 añitos, quién sabe, quizás sea hasta famosa y no lo sabemos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.